Que el Señor les bendiga en esta tarde. Es una bendición estar en la casa del Señor. Hermanos, es una bendición poder estar celebrando ¿qué? Amén. El Día del Pastor. Hermanos, y agradezco a Dios y al cuerpo oficial que tomaron a bien este privilegio enorme. Me siento privilegiado primeramente de parte de Dios. Y quiero que hablemos de la palabra del Señor en esta tarde. ¿Qué estamos celebrando, hermano? No lo veo muy convencidos. Estamos celebrando el Día de la Familia Pastoral. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué Dios nos dice. ¿Qué Dios nos está diciendo? Y para ello quiero pedirle que abran su Biblia en Hebreos. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 7. Ya más o menos se van ubicando por dónde vamos a entrar, ¿verdad? Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Quiero pedirles de favor se pongan en pie los que puedan hacerlo. Y vamos a leer la palabra del Señor. He titulado la predicación de esta tarde, Mi Pastor. Mi Pastor. Y dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Dios eterno, te damos gracias porque nos concedes la bendición de estar en este lugar, Señor, adorándote, glorificando tu nombre, exaltando, Señor, tu nombre. Venimos, Señor, con el propósito de proclamar tu nombre, de predicar tu nombre, Señor amado. Y unánimes queremos adorarte, Señor, bendecirte. Y también en esta tarde, Dios amado, queremos honrar a nuestra familia pastoral, que día a día están pendientes, Señor, de la vida espiritual de la iglesia. Gracias, Señor, por las personas que como familia tú has puesto en este lugar para bendecirnos. Padre, en esta tarde declaramos bendición sobre sus vidas, sobre toda su familia, Dios amado, y declaramos una palabra de bendición de un área completa, Señor, en salud física, salud espiritual. Tú eres Jehová Jireh, pedimos la provisión completa para ellos. Tú eres el guarda, pedimos, Señor, la seguridad, la protección para ellos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Decidimos como iglesia festejar la familia pastoral, hermanos, y no nos hemos salido del contexto bíblico. Muchas personas nos critican como Asamblea de Dios que no tendríamos que celebrarlo, pero Dios nos está mandando a que nos acordemos de nuestros pastores. ¿De dónde viene la palabra pastor? Bueno, la palabra pastor se deriva del griego poimen, que significa el alimentador de las ovejas, y en otra versión lo toma como el que guía el camino y guarda a las ovejas. De ahí viene la palabra pastor. Pero el ministerio pastoral será un invento, porque aquí habla de las ovejas, ¿verdad? De los animalitos. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué del pueblo de Dios? Nosotros como ovejas y nuestros hermanos como pastores que nos guíen en la vida espiritual. ¿Será bíblico? Vayamos a Efesios 4:11. Amén, ¿lo tienen? Lo leemos. Y él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Está hablando Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ojo aquí, a otros pastores y maestros. ¿Es bíblico el ministerio pastoral? Sí, es bíblico.
porque Dios lo constituyó así. Entonces estamos contentos porque tenemos pastores, amén. Pero ¿quién trajo al hermano Mandito con su familia para acá? ¿No se ha preguntado alguna vez a usted? ¿Cómo llegaron ellos? Ahí está la respuesta. Pero veamos lo que nos dice la Biblia. Jeremías 3:15. ¿Lo tienen? Jeremías 3:15, dice la palabra del Señor. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Usted podrá decir, alguien se rebuscó porque ellos vinieran. Yo le digo en esta tarde, no. Ellos están aquí por un propósito de Dios. Y están aquí porque Dios los puso en este lugar para apacentar su rebaño. Es bíblico, amados hermanos, celebrar a nuestros pastores. Deberíamos nosotros como pueblo completito estar contentos de tener un día específico para agasajar a aquellos que durante 365 días del año están orando por nosotros. Dios tiene cuidado de ellos, pero la iglesia tiene responsabilidad también. Pero, ¿para qué puso Dios a los pastores en la iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Para qué los puso Dios? Yo he enumerado algunas responsabilidades de la familia pastoral. Yo sé que hay más, pero voy a hacer mención de algunos de ellos. Y el primero que he nombrado es guiar a las ovejas por el buen camino. Dios ha puesto a la familia pastoral para que nos guíen espiritualmente hasta el día de su venida. Jeremías, siempre de la última cita que leímos, Jeremías 6:16. ¿Lo tienen? Jeremías 6:16. 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Pues también sobre vosotros y puse también sobre vosotros atalaya que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escuchamos. ¿Para qué puso Dios a los pastores en la iglesia? Para que nos guíen por el buen camino y nos adviertan de aquellos caminos que parecen buenos pero que no lo son. Y yo sé que ellos están haciendo el mejor esfuerzo para guiarnos por ese camino. Y yo le pido a las ovejitas del Señor, cuando ellos le corrijan que usted se está saliendo del camino, no se enoje, no haga berrinche. Las ovejitas eso hacían, ¿verdad? Le gustaba irse por otro lado. Y en la iglesia habemos de todo, hermano. Y habemos de todo tipo de caracteres. Y ellos tienen que estar velando por todos nosotros. Y cuando ellos, como pastores, nos digan que para donde vamos no es lo correcto, hagamos caso. Es la obligación de nosotros como ovejitas hacer caso, y la responsabilidad de ellos advertirnos. Otra misión de los hermanos pastores es proveer alimento. Salmo 107:9. Y yo sé que el hermano Mandito y su familia se preparan para darnos ese alimento espiritual que es la palabra del Señor. Hoy quizás están comiendo chatarra, ¿va? No, la gloria es para Dios, hermano. Es palabra del Señor. Salmo 107:9. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque sacia el alma menesterosa y llena el bien al alma hambrienta. ¿El qué?
La palabra del Señor. ¿Quién lo da? Los hermanos pastores. Entonces, ¿alimentan nuestra alma? Sí. Hermanos, para poder estar en forma, nosotros necesitamos alimentarnos sanamente. Para fortalecer nuestra vida espiritual necesitamos alimentarnos de buena comida. ¿Cuál es la buena comida? La palabra del Señor. Yo estoy contento porque nuestro hermano Mandito está preparándose aún más, ¿verdad? En el área teológica, y eso nos da la ventaja como iglesia de recibir una mejor palabra. Dios habla siempre, pero cuando alguien se prepara más, es más específico en la palabra del Señor, ¿verdad? Y puede hablar la verdad. En teología se conoce las síntesis y, ayúdame pastor, se me ha ido. Exégesis. Ajá, y ¿cómo se me fue? Exégesis y exégesis. Una es la errónea interpretación de la palabra del Señor y la otra es la correcta interpretación de la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema? Que va a llegar personas a su casa y le van a citar pasajes bíblicos y van a tratar de convencerlo que están diciendo la verdad, pero no están diciendo lo que Dios dijo, están diciendo lo que ellos interpretan, y por eso necesitamos como iglesia tener gente preparada en área teológica para que nos digan la verdad y podamos nosotros fundamentar la verdad bíblica, conocer lo que realmente Dios nos está diciendo y saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cuántos saben para dónde van? Vamos para el cielo. Gloria al Señor. Otro ministerio de la familia pastoral es proveer refugio. Salmos 27:5, atrás de donde estamos. Muchas responsabilidades, ¿verdad? ¿Lo tiene? Salmo 27:5. Dice la palabra del Señor: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Está hablando del pastor de los pastores, pero ¿quién nos guía hacia ahí? La familia pastoral. Y si nos guía a los lugares altos, hermanos, tenemos que ir allá. ¿Cuáles son los lugares altos? Es una vida plena espiritual. Si usted viene a la iglesia, aquí se sirve la comida, pero usted no la come, no va a llegar a los lugares altos. No va a alcanzar a llegar. ¿Es responsabilidad del pastor? No, es su responsabilidad como oveja, ¿verdad? Necesitamos llegar a los lugares altos. Y cuando el peligro llega a nuestras vidas, estoy hablando en una forma espiritual, no textual, no física. Cuando vienen los problemas, muchas veces por la experiencia que nuestros hermanos tienen, saben que podemos correr riesgos. Y ellos nos ayudan para llegar a esos lugares altos. Nosotros debemos obedecer para estar seguros de cualquier ataque. Otro ministerio o responsabilidad de la familia pastoral es buscar otras ovejas. Vamos a Lucas 15, 4-6. Lucas 15, versículos 4-6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu... Lucas 15, yo estoy en Mateo, discúlpame. Ahora sí. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Y
Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, cuando la gente o las ovejitas de aquí de la iglesia se van y regresan, hay gozo. Y uno de las responsabilidades de la familia pastoral precisamente es esa: buscar las ovejas perdidas, porque hay que dar cuenta de ellas, ¿verdad? Se está poniendo difícil, hermano. Muchas responsabilidades. Y hay más todavía: protegerlas de los ladrones. San Juan, capítulo 10, versículos 1 y 2. San Juan 10, 1 y 2. ¿Lo tienen? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Por qué nos protege de los ladrones? Porque una iglesia formada es bonita pastorearla. Y mucha gente quiere venir a llevarse las ovejitas para otro lado. Y busca las ovejas que le convienen. No busca las enfermas. No busca las ovejitas que van caminando apenas. Busca las ovejas más gorditas. Sí, y vienen con palabra al parecer de Dios y empiezan a afectar a las ovejas. Entonces la responsabilidad del hermano pastor es correr a esos ladrones. ¿Ya has corrido ladrones, hermano? Hermanos, es que la vida cristiana es difícil y nos hemos llevado sorpresa. Yo recuerdo hace años, vino un evangelista y la primera campaña la ministró bien, Dios lo respaldaba en la palabra. Algunos se acordarán o harán referencia de él. Y lo hospedamos en mi casa, luego se hospedó en otra casa y se le empezó a enfermar la esposa. Y empezó a pedir dinero prestado. Hermanos, y al final era un estafador. ¿Y cómo entró? Como un gran ministro. Un hermano pastor de por aquí de la zona nos pidió de que hospedáramos un pastor nicaragüense. Y predicó muy bonito. Yo ministraba en la iglesia cristiana donde yo trabajo, en un área por ahí. Y hablé con los hermanos del ministerio cristiano y lo llevamos. Y les gustó como predicó el hermano. Y él dijo que no tenía cómo regresarse, que si lo podíamos hospedar. Y un hermano de Turín lo hospedó. Un cristiano nuevito lo hospedó. Y me llamó bien enojado que le había enamorado a la esposa cuando él no estaba. Mire qué difícil. ¿Por qué sacó a luz esto? Porque mucha gente va a aparentar cosas buenas, pero no lo son. Pero Dios da el espíritu a los pastores de discernimiento y ellos pueden, por decirlo así, olfatear cuando algo está mal, espiritualmente hablando. Muchas veces nosotros nos emocionamos cuando oímos hablar bonito. Es que no se trata de hablar bonito, se trata de hablar la palabra de Dios y apegarnos a su palabra. Apegarnos a la palabra del Señor y mantenernos firmes en ella. Y por eso necesitamos conocer la palabra del Señor. Entonces, una de las responsabilidades de nuestra familia pastoral es protegernos de los ladrones. Otro de las responsabilidades es prevenirnos del peligro. Ezequiel 33:7. ¿Alguien lo encontró?
¿Quién me lo lee, por favor? Ezequiel 33:7. Amén. Amén. Sí, uno más. Amén, gracias hermano, Dios le bendiga. El atalaya. El atalaya en el antiguo tiempo era una persona que se buscaba por características específicas, buena visión, buen oído y buena voz. Y se ponía en las alturas y estaba pendiente del peligro. Cuando él miraba venir los enemigos, acuérdense que Israel era atacado bien frecuentemente, ¿verdad? Y llegaban los enemigos, los filisteos y todos los vecinos que no querían al pueblo de Dios, a atacarlos. Entonces para eso estaba el atalaya. Y se ponía en las alturas y cuando él miraba los filisteos era bien fácil conocerlo, ¿va? Eran personas de gran estatura y eran los enemigos de Israel. Cuando ellos miraban venir al enemigo, ellos gritaban y advertían al pueblo que el peligro venía. Y lo que leyó la hermana, el pasaje que tenemos ahí, dice que si él se dormía y no advertía al pueblo, la sangre de todos ellos iba a ser responsabilidad del atalaya. Pero si el atalaya o el hombre de Dios que estaba al frente advertía al pueblo que venía el peligro y el pueblo se descuidaba, él libraba su responsabilidad. Una de las responsabilidades de la familia pastoral es ser atalaya en la iglesia, advertir al pueblo de los problemas. Y una de las advertencias que se da en estos tiempos es que el enemigo está por tomar posesión completa de nuestro mundo, ¿verdad? Que está por venir y que Satanás está esforzándose por engañar al pueblo con la palabra. Y el atalaya es responsable de hablar al pueblo y advertir de los peligros que vienen a nuestras vidas. Y yo sé que ellos tienen la experiencia y con el tiempo de estar en San Lorenzo, conocen a cada una de las ovejas. Y conocen ellos nuestras vidas, la forma de ser de cada uno de ellos, y ellos pueden ver cuando hay malicia. Ellos pueden ver cuando nos estamos enfriando. Ellos pueden ver cuando andamos afligidos. Entonces, es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Y las ovejas están contentas por eso, ¿verdad? Estamos siendo bien cuidados. Y una de las últimas responsabilidades que yo he denotado esta tarde es que ellos deberán entregar al dueño de las ovejas el rebaño en aquel día. Para ello vayamos a Hebreos de nuevo, 13:7. Perdón. ¿Lo tienen? Nos vamos a enfocar en la última porción y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta porción la relaciono con el atalaya. Dice, como quien han de dar cuentas, porque las ovejas no son de él. Las ovejas las compró Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Fuimos comprados por precio de sangre. Entonces Dios los ha puesto a ellos para que cuiden de nosotros mientras Él viene.
Él ya va a venir. ¿Cuántos saben eso? Y Él vendrá por las ovejas. Y el pastor le va a dar cuentas a Jesús en ese día. Y me imagino que va a ser bien lindo, ¿verdad? Pero Él también le va a decir, mira, aquella ovejita se me salía cada rato. Aquella era obediente. No, no es cierto. Él va a dar cuenta de su responsabilidad como pastor. Y hemos visto algunas responsabilidades del pastor. Y ustedes estaban contentos y yo los miraba yo afligidos. Démosle vuelta ahora. Como ovejas nosotros también tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como ovejas hacia el pastor? Manténgase en la porción que acaba de leer porque es la porción que he tomado como base. Hebreos 13, versículo 7. Y una de las responsabilidades de las ovejas precisamente es esa. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Cuántos pastores hemos tenido? Fíjese que yo me empecé a congregar debajo de una banca. Quizás la mayoría saben dónde yo vivo, ¿verdad? La casa de la par, la casa de 2 plantas, ahí era la iglesia. Y yo recuerdo que mis hermanitas me llevaban a la iglesia y yo era un niño. Y yo solo llegaba y me metía debajo de la banca y me dormía. Y el pastor era el hermano Ricardo Contreras. Y creo que fue uno de los primeros pastores, ¿verdad? Senda de Vida, el número 1. O sea, el primero, perdón. El segundo. Yo me recuerdo de él. Me recuerdo también del hermano Ricardo Domínguez. Y yo recuerdo ese ancianito, era un predio acá. Y él siempre andaba un pantalón de vestir negro y un centro así escotado, todo comido de las cucas. Siempre que venía, él estaba orando o leyendo la Biblia, con unos lentes súper gruesos. El hermano Ricardo Domínguez. Recuerdo al hermano Manuel Cortés, un hombre de Dios. Yo le debo mucho en la vida espiritual al hermano Manuel. Por mucho tiempo yo estuve sin casarme con mi esposa. Y él me regañaba y a mí me daba cólera. Y me regañó mucho tiempo. Finalmente Dios obró y felizmente casado. No, en serio. Quizás no me creen. Sí, fue una bendición, pero quiero decirles que Dios usó al hermano Manuel Cortés para que yo pudiera arreglar mi vida. Y yo le agradezco al siervo de Dios. Luego recuerdo al hermano Elías Rosas, ¿verdad? También al hermano Benjamín, siervos especiales también. Al hermano Juan Vicente Hurtado, siervo que amé toda la vida y Dios se lo llevó, ¿verdad? Y se llevó un buen pastor y nos trajo un buen pastor. Mano Mandito, yo les agradezco a ustedes como familia pastoral y yo quisiera que no se fueran. Fíjense que cuando yo empecé la vida cristiana, aquí habían requisitos. Los pastores estaban un tiempo y se iban, como la Guardia Nacional, ¿no? Estaban una temporadita y ese era el hábito. Y yo conozco iglesias cristianas, evangélicas, que tienen esa forma de proceder, la cual a mi criterio no es correcta. Porque si nos vamos a las ovejas, las características de las ovejas es que ellas reconocen la voz del pastor y aunque no lo estén viendo, cuando lo oyen hablar, saben que el pastor le está llamando y le hacen caso. Y si estamos cambiando de pastor, ¿a quién le vamos a hacer caso como oveja? ¿Verdad? Y empezaríamos nosotros a evaluar los pastores y a decir, este está bueno, este no está bueno, este nos habla bien, este no. Y empezaríamos a juzgar, lo cual no es bueno. Entonces necesitamos, hermanos, reconocer a nuestros pastores. ¿Cuántos reconocen a sus pastores? Amén. ¿Cuántos aman a sus pastores? Amén. Entonces, como ovejas, hermanos, tenemos que acordarnos de ellos. Pero no solo eso. También tenemos que admirar su buena conducta y tratar de imitarlos. Y en la misma porción que estamos, Hebreos 13, 7. Dice, considerad cuál haya sido su resultado en su conducta, oiga esto,
e imitad su fe. Debemos como ovejas buscar las alturas igual que ellos. Debemos como ovejas alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo, y ellos son los guías que nosotros tenemos. Imitémosles, hermanos. Otra responsabilidad de nosotros como ovejas, que ya no le va a gustar esa. Hebreos 13:17, tenemos que obedecerle. 13:17. Y ahí vamos a hacer énfasis en la primera porción del texto. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Está difícil, ¿verdad? Hermanos, si amamos la obra del Señor y ellos nos están guiando en la obra del Señor, debemos de entender que todo lo que se planea en la iglesia es para nuestro beneficio. Nada es para hacernos daño, nada es para afectarnos. Todo lo que se hace en la iglesia, todo es para el buen servicio del pueblo. Todo es para nosotros, para vivificar nuestra vida espiritual. Todo es para fortalecer nuestra vida espiritual. La intención de ellos es que nosotros caminemos hacia ese lugar alto donde un día el pastor de los pastores y el dueño de las ovejas vendrá y nos llevará. La misión de él es entregarnos sanos el día de la venida del Señor. Como ovejas estamos obligados nosotros a obedecer a nuestros pastores. Esto les va a gustar menos. Dice, no nos quejemos ni nos rebelemos contra ellos. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No quejándose. Es bien fácil quejarse, ¿verdad? Mire, hermano, yo viví una experiencia hace un tiempo y me reservo los comentarios, pero digo, heme aquí, hasta aquí me ayudó Jehová. Y uno con el tiempo logra entender los propósitos de Dios. Y cuando Dios utiliza a sus siervos para darnos lecciones, a lo mejor alguien esté pasando por una situación que la que yo pasé, y yo le invito a que no se queje. Fíjense que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, un pariente de él se levantó. ¿Cómo se llamaba? Coré. No le pareció, y Moisés no era el responsable de lo que se estaba pasando. Dios le ordenó leyes y le estableció cómo se iba a administrar la casa de Dios. Y Moisés solo tuvo que obedecer nada más. Y por obedecer, Coré arremetió contra Moisés. Se buscó a 3 más y con esos 3 conquistaron 250 más. Así habla la historia, ¿verdad? Para arremeter contra Moisés. ¿Era responsable Moisés? Si el pobre Moisés solo estaba cumpliendo lo que Dios le estaba pidiendo. Al igual que nosotros. Eso fue en aquel tiempo y fue un hecho real. Hoy en día yo le digo, para aquellos que a lo mejor se han tomado alguna decisión como pastor y cuerpo oficial, digo, y han pasado algunas cosas y están pasando el momento de lo que yo pasé. Y lo digo con propiedad. Y se pasa una etapa donde llegan muchas cosas a la mente y es bien peligroso hablar del siervo de Dios. Coré tuvo su paga por haber hablado en mal de Moisés, porque Moisés era el representante en la tierra de Dios en aquellos entonces y era el delegado de Dios para ministrar y llevar el pueblo hacia la tierra prometida. Todos aquellos que hablaron en contra de Moisés tuvieron su paga, porque el que estaba al mando directamente era Dios y no se estaban metiendo con Moisés, se estaban metiendo con Dios. Yo le digo, pueblo de Israel, y se lo digo así firmemente, tenga cuidado, porque si ustedes hablan del hermano pastor o del cuerpo oficial argumentando algunas cosas, eso es peligroso.
¿Sabe qué hice yo? Yo le dije, Señor, yo no me voy, yo aquí me quedo. Hermanos, y Dios me bendijo y logré superar las cosas. Después uno logra entender las cosas. Yo le digo a estas personas, a estos hermanos, a estas ovejas, si están pasando por eso, esfuércese por mantenerse en el rebaño, no se vaya del rebaño. Si usted se va del rebaño, se aleja un poquito, andan leones allá afuera. A lo mejor, hicieron lo correcto, a lo mejor la forma de abordaje no fue la correcta, pero la actitud tomada fue la correcta. Haga como el siervo David. ¿Qué dijo David? Y todos conocemos la historia de David. Cuando Saúl quería matarlo por celos, y Dios se lo entregó en la cueva. Sí conocen la historia, ¿verdad? Se lo entregó en la cueva. Y los siervos de David le dijeron, Jehová ha entregado a Saúl hoy en tus manos. ¿Y qué dijo David? Le cortó el borde. Hasta eso se arrepintió David de haberle cortado el borde de las vestidas, de la rodilla de Saúl. Dice que ahí sintió dolor en su corazón y dijo, lejos esté de mí hacer daño al ungido de Jehová. Diga usted, lejos esté de mí hacer daño al ungido de Jehová. Oremos por nuestros pastores. Y hermanos, somos llamados como ovejas a no quejarnos. No se ande quejando allá afuera. Damos una mala impresión. Si andamos quejando, estamos diciendo que tenemos un Dios grande y unos buenos pastores, pero lo estamos negando. Estamos negando al Dios como el Dios Todopoderoso y estamos diciendo que nuestros pastores no están haciendo un buen trabajo. Ellos están haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que la disciplina duele. Está pesado, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Cuando se den estas situaciones, nosotros debemos de obedecer. Fíjense que las ovejitas tenían una cualidad. Ellas caminaban y comían y no hacían mucho ruido. Lo que les gustaba irse por otros laditos, ¿verdad? Pero ellas eran obedientes y reconocían la voz de su pastor. No debemos de quejarnos. Otra responsabilidad que tenemos como miembros o como ovejitas es mirar a nuestros pastores como nuestros pastores y no como la gente común. Qué raro está eso, ¿verdad? Primeras de Tesalonicenses 5:12. ¿Sí me entendieron? Lo veamos como nuestros pastores. Él es primo mío. Cuando pastor es primo mío. Pero yo no veo a mi primo cuando está predicando. Yo veo al siervo de Dios y al pastor de Senda de Vida que nos está ministrando la palabra. Primera de Tesalónicas 5:12. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo lee? ¿No? Okay. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Gracias. Claro, ¿verdad? Mire, hermano, yo le digo algo. Si ustedes, y sobre todo quizás para los más adultos, los que somos ya adultos, ¿verdad? Que a lo mejor los mayores que nosotros lo vieron a él niño, y ahora dirán, si a él yo lo vi cipote, ciertamente lo vio cipote, pero usted no vio cuando Dios lo eligió como el pastor de Senda de Vida, y ya no vea a ese cipote. Yo le invito a que ahora vea al siervo de Dios. La Biblia registra un hombre que fue grande y está registrado como tal. Antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre perseguidor de los cristianos. Odiaba la iglesia. No odiabas la iglesia, ¿verdad? Antes de ser cristiano. Saulo odiaba la iglesia, pero Dios tenía propósitos para Saulo. Y lo derribó del asna y le cambió el nombre. Y después, si usted ve la palabra y puede estudiarla, no se repite más Saulo. Y todos los hechos en el Nuevo Testamento, gran parte de ello fue responsable el apóstol Pablo, un siervo de Dios, un hombre de Dios que quedó registrado para todos nuestros tiempos como un gran hombre que hizo la voluntad de Dios y que se esforzó y que ciertamente sufrió por el amor de la obra. Y todo lo que se habla no se habla de Saulo, no se vuelve a hablar de Saulo,
Solo se hace referencia cuando él fue cambiado de nombre, para ver su historia, quién era él antes. Pero de ahí para acá vemos quién es él, quién es Pablo, ¿verdad? Fue un perseguidor de la iglesia y eso solo quedó como registrado como historia. Todo lo demás se resalta en los hechos del apóstol Pablo como un siervo de Dios haciendo la voluntad de Dios. Yo le invito a que no vea a Armando Sandoval, sino que vea al pastor de la iglesia Senda de Vida que Dios tiene en este lugar para ser responsable de la iglesia, para dar cuenta de nosotros. Otra responsabilidad que tenemos como ovejas es proveer para su sostén y la de su familia. Primera de Timoteo 5, 16 y 17. Y aquí, hermanos, quiero que veamos esto porque muchas personas, hay doctrinas que no se apoyan en la palabra del Señor y nos critican porque nosotros le damos sostén a los pastores. Nos critican porque nosotros los tratamos bien y entre nosotros aportamos para la obra de ellos. Y muchas iglesias lo ven mal. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5, 16 y 17. ¿Lo tiene? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Reforcémoslo, 1 Corintios 9, 13 y 14, para que nos quede más claro. ¿Lo tienen? 1 Corintios 9, 13. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Está claro? Yo no veo duda acá, hermano. Si ellos trabajan para la obra, es digno que como iglesia nosotros los sostengamos físicamente, ¿verdad? Otra responsabilidad que tenemos como ovejas es que debemos de orar por ellos. ¿Cuántos oran por sus pastores? ¿De verdad oran por ellos? Amén. Debemos de orar por ellos. Efesios 6, 18. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Él es santo? Fíjese que la iglesia tradicional erróneamente ha tipificado santo, ¿verdad? Y ya está haciendo su transición, beatos, santos y esas cosas. La Biblia llama santo a aquellos hombres que deciden alejarse del pecado para agradar a Dios. Requisito para ser santo es estar vivo. Un muerto no puede ser santo porque ya no tiene conciencia de pecado. Somos santos los que estamos vivos y nos apartamos del pecado para agradar a Dios. Yo sé que ellos se esfuerzan por agradar a Dios de la mejor manera. Entonces, hermanos, como pueblo suyo del Señor y como ovejas de este redil, debemos de orar por nuestros pastores. Y yo les invito, hermanos, que oremos por ellos, porque Satanás ataca la familia pastoral más que las familias que somos miembros de la iglesia, porque él tiene una guerra espiritual y él ataca a los pilares más fuertes. Por esa razón,
Si usted los ve o los ha visto en conflictos, no critique, ore por ellos, porque están librando una guerra espiritual. Todos libramos la guerra espiritual, y en todos los hogares hay guerra, y no me va a decir que no. Todos tenemos problemas, y llegan ataques de diferentes índole. Igual la familia pastoral no está exento de ello, porque son pilares de la iglesia. Entonces ellos son atacados con las acechanzas del mal, y nosotros como pueblo del Señor estamos con la responsabilidad de orar por ellos, de cubrirlos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos los han cubierto con la sangre de Cristo? Tenemos que orar de esa forma, hermanos, cubrir la familia pastoral con la sangre de Cristo, y que un vallado de ángeles los acorace. Debemos de recompensar, hermanos, el esfuerzo que ellos hacen, y yo me alegro mucho porque el cuerpo oficial ha tomado a bien este día 23 de diciembre, dedicárselo al Señor y hacerle un homenaje a la familia pastoral. Hermanos, yo he buscado una predicación la cual nos quede claro, como siervos de Dios, cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es el ministerio de ellos, porque el ser pastor es un ministerio, hermano. ¿Qué es un ministerio? Es servir. Ellos han venido a servir, ¿verdad? Y no es un don, sino un ministerio. Es un ministerio el que ellos tienen, hermanos. Y muchos pueden creer que tienen el llamado y se equivocan, porque Dios respalda el ministerio. Y Dios no respalda al hombre que se levanta queriendo sacar lucro, al hombre que se levanta equivocadamente creyendo que ha sido llamado de Dios. Dios tiene llamado a los pastores que Él considere o a los que Él ha decidido que sean. Por eso yo estoy convencido que ellos son una familia pastoral, y estoy convencido de ello. Porque si Dios no los hubiese llamado, ya no estarían aquí. Les voy a contar una historia real. Allá por los 80, yo era un adolescente. Un hermano pastor trajo un pastor evangélico, bien joven. ¿Te recuerdas, amor? Muchacho moreno. Y el hermano pastor predicó aquí en la iglesia, era una iglesia pequeña en ese tiempo. Y en la tarde, en la noche, nos dijo a nosotros, el hermano pastor, que si lo podíamos hospedar en la casa, porque él era de lejos y no se podía ir. En ese tiempo el transporte era más difícil. Y lo hospedamos, platicamos con el hermano pastor y todo bien, una iglesia que empezaba. El siguiente año, para Semana Santa, nos visitó ya a nosotros como familia, el hermano pastor. Y llegó, y nosotros contentos cuando vimos al hermano pastor, el hermano pastor. Y almorzamos y estuvimos ahí reunidos bien tranquilos. Como era Semana Santa, la costumbre de ir al río. Y ya decidimos ir al río. Y me dice él, hermano Luisito, venga. Y me llevó al cuarto. Y cuando llegué, guárdeme esto, me dijo. Un revólver 38. Y el pastor con un revólver. Hermano, ¿y qué le pasó? Le dije yo. Es una larga historia, ya se la cuento. Me dijo, escóndamela. Y le escondí, ¿verdad?, el arma, y nos fuimos para el río. Y ya le tenía un poquito de miedo. Y hablo esto, hermanos, porque hay gente que se va al ministerio sin el llamado de Dios, y Dios no lo respalda. Me contaba el hermano de que en la iglesia que tenía eran 12 miembros en ese lugar. Le entregaron 12 miembros cuando él llegó como pastor. Y el siguiente día llegaron 9, después llegaron 6, y el último día llegaron 3. Y me dice él, ¿y así cómo me van a sostener? Él estaba viendo cómo lo iban a sostener, ¿verdad? ¿Quién él iba a dar frijoles y maíz? Y dice que le dijo, vaya, si ustedes no quieren que yo sea su pastor, mañana domingo no vengan. Y esa va a ser la señal. Me dijo, y cabal, me dijo. El domingo ni uno llegó, me dijo. Y en la noche me dijo, agarré mis maletas y me fui para la casa. Y de enojado se metió a la guardia. Cuando vino aquí ya era guardia nacional. Lo llamó el Señor, no hombre. Él se lo inventó. Por eso, hermanos, y hago la reflexión. Dios respalda los ministerios pastorales. Y hemos visto que Senda de Vida ha caminado. Y vamos hacia el camino correcto. ¿Por qué? Porque Dios puso la gente que Él quiso. Entonces, si los siervos de Dios están aquí, es porque Dios los ha puesto. Entonces nosotros como miembros de Senda de Vida debemos obedecerles, amarlos, orar por ellos y hacerles caso. Vendrá el día cuando ellos tendrán que
entregar cuenta. Veamos lo que dice Primera de Pedro 5, 2 y 4. Y ahí ellos tendrán su recompensa. ¿Cuánto tiempo tengo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Oiga esto: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos pastores, cuando aparezca el príncipe, el dueño de las ovejas, será la recompensa para ustedes. Nosotros como cristianos evangélicos creemos que Dios va a dar galardones, va a dar premio por el trabajo que hemos hecho acá en la tierra. Amén. Imagínense la corona de los hermanos pastores, cómo va a estar, ¿verdad? Cuánta gente alcanzada, cuánta gente restaurada, cuánta gente que se ha sacado de un rumbo al infierno a una vida eterna. Pero el pastor de pastores, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice San Juan 10:11. San Juan 10:11, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Amada iglesia, yo le invito en esta tarde a que amemos a nuestros pastores, porque son puestos por Dios. Ya vimos a la luz de la palabra del Señor que ellos son puestos por Dios y no son un invento humano. Nadie se sacó de la manga de la camisa el ministerio pastoral. Fue una decisión que nació en el corazón de Dios y son puestos por Dios, y ellos específicamente fueron elegidos por Dios. Un largo proceso. Ellos tuvieron que pasar por una escuela muy difícil en el oriente del país, y Dios los estaba formando para senda de vida, y yo me siento privilegiado por eso. Los mandó a la escuela primero, ¿verdad?, para que aprendieran a gobernar a su pueblo, ¿verdad? Y luego en el corazón de Dios estaba que ellos vinieran a San Lorenzo. Y no es casualidad que ellos, siendo los esposos con sus hijos de San Lorenzo, estén pastoreando en San Lorenzo. No es casualidad, ni la iglesia tampoco hace uso de eso por ello. Es porque a Dios le plació que así se haga. Es porque Dios tenía en su corazón a senda de vida con un pastor, ¿verdad? Y fueron puestos por Dios, y lo vimos que la Biblia dice. Y como decía en la predicación anterior, ¿verdad?, sin el poder de Dios ni la hoja de un árbol se mueve. Eso no es cierto, pero sí es verdad que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y que a Dios le plació que ellos estén aquí. Si a Dios no le hubiera placido, ellos estarían quizás todavía en Alegría. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Amate, Chalatenango, Zacatecoluca. Dios mío. Imagínense, hermano. Dios es el que tiene el control de todo. Dice la Biblia que Dios pone reinos y Dios quita reinos. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Y todo lo que está es porque Dios así lo ha permitido. Por lo tanto, estoy convencido que ellos están aquí porque es el propósito de Dios. Y Dios los tiene aquí como pueblo de la Iglesia Senda de Vida. Aprovechemos al máximo el conocimiento de ellos. Aprovechemos al máximo la palabra que ellos nos dan, ¿verdad? Y no seamos rebeldes, ¿verdad? Aprendamos, hermanos, a dar, a ser generosos,
¿verdad? Recuérdense que de una parte de lo que nosotros aportamos es el sostén para ellos. Tenemos como ovejas ser dados para la obra del Señor. Y no lo dé para el pastor, y ya me pasé el diezmo, pero es parte de eso. No lo dé para el pastor, porque si lo hace así, el pastor tendría que recompensarlo y él no va a poder. Delo para el Señor. Hágalo con alegría. Y las ovejas dan lana, ¿verdad? Las ovejas dan lana, hermanos. Sí. Se dice de un rebaño que eran muchas ovejas y entre ellas andaba un cerdito. Y cada cierto tiempo el pastor llegaba y rasuraba a las ovejitas y le quitaba la lana, ¿verdad? Y las dejaba ir. Y las alimentaba bien, ¿verdad? Y la lana que les sacaba servía para el mismo sostén de las ovejitas. Él se iba al mercado, compraba y llevaba los productos que las ovejitas necesitaban. Y la lana que les quitaba siempre le llegaba a ellos, pero en otra forma, ¿verdad? Y entre ellos andaba el cerdito. Y un día oyó el cerdito que había dicho el pastor que había un día que les iba a quitar la lana a las ovejitas. Y llega corriendo el cerdito en medio de las ovejas y le dijo: nos van a quitar la lana, nos van a quitar la lana. Y le dijo una ovejita: pero vos no tenés lana, vos no das lana. El que hizo la bulla no daba. Hermanos, seamos nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Seamos dadivosos en la obra del Señor. Aprendamos a dar, hermanos, con gozo. Y hermanos, nosotros sabemos que el diezmo es para el Señor, ¿verdad? Y sabemos diferenciar las ofrendas del diezmo. Hermanos, no seamos renegones. Aprendamos a ser humildes, hermanos. Y entre más humildes seamos, más bendición vamos a recibir. Vengamos a la iglesia con la intención de recibir la palabra que ellos nos dan, porque Dios los utiliza. Pueblo de Dios, yo quiero en esta tarde que oremos por nuestros hermanos pastores, que recordemos también a aquellos pastores. Algunos ya no están con nosotros, pero otros andan ministrando otras iglesias. La Biblia también nos dice que recordemos a aquellos pastores. Yo pido que oremos por todos los pastores, en especial por nuestra familia pastoral, pero también por aquellas familias. Yo amé mucho al hermano Juanito Hurtado. Él ya no está con nosotros, pero está su familia, ¿verdad? Acordémonos de la hermana Mirna, de sus hijos, ¿verdad? Que viven aquí en nuestro municipio. Ellos son miembros de la iglesia y el hermano Juanito fue un buen pastor, ¿verdad? Él tuvo que partir, fue la decisión de Dios, ¿verdad? Está el hermano Manuel Cortés, allá por el Arco Durán, ¿verdad? Y así todos los pastores que fueron miembros de la iglesia y que dirigieron la obra de Senda de Vida. Yo siento que es bueno que oremos por ellos, ¿verdad? Y que pongamos una palabra por ellos. Yo quiero pedir a la iglesia que se ponga en pie y vamos a orar por nuestros pastores. El ministerio pastoral es difícil, eso no es fácil, sin embargo ellos han tomado el reto, ¿verdad? Y si entre nosotros hay gente que Dios ya le echó el ojo para que sea pastor, prepárese y no se niegue. Vamos a orar en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la iglesia Senda de Vida, a la cual nos has hecho partícipes. Señor amado, te damos gracias por la familia pastoral que tenemos, Señor amado. Reconocemos que han sido puestos por ti. Reconocemos, Dios amado, que aunque son tus siervos, son humanos y pueden fallar. Pedimos, Señor, que los guardes de tentación, pedimos que los guardes de aguijones. Padre, los cubrimos con la sangre de Cristo y pedimos por el ministerio pastoral. Dios amado, fortalece sus vidas, ayúdales. Padre, como familia pedimos que las acechanzas del diablo no hagan blanco en ellos. Padre, que los guardes, que la sangre de Cristo los cubra desde la coronilla hasta la planta de los pies. Padre, pedimos cobertura total sobre ellos. Padre, bendíceles. Tú eres el ayudador, tú eres el proveedor de sus vidas, el guardador. Dios amado, pedimos tu bendición sobre sus vidas. Pedimos también por todos aquellos pastores y sus familias que pasaron por Senda de Vida, Dios amado, desde los inicios. Padre, pedimos por aquellas familias que a lo mejor estén recordando a sus seres queridos que ya no están, que ministraron la iglesia. Pedimos, Señor amado, también por los ministros
que están cuidando otros rebaños en otros lugares. Guárdales, Padre, a cada uno de ellos en los diferentes lugares donde ellos se encuentran. Pedimos, Señor, que los guardes. Para el año 2019, Señor, pedimos por nuestros hermanos pastores, la familia pastoral. Dios amado, que sea un año de bendición, que sea un año de protección, que sea un año de provisión. Guárdales, Padre, de cualquier acechanza del mal. Ten cuidado de ellos. Señor amado, pedimos tu protección para ellos, Señor, tu cuidado para ellos. Pedimos por la salud física de cada uno de ellos, por la salud espiritual de cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, y sean gente de bien. Por los hijos de nuestros hermanos pastores, su futuro, Dios amado, sus estudios los ponemos en tus manos. Guárdales, Señor, que salgan adelante como profesionales, Dios amado, y que el día de mañana vengan a dar, Señor, a tu servicio su profesión. Dios amado, guárdales, bendíceles, Señor, y pedimos por las familias que ellos tendrán, por la esposa, por el esposo de ellos, Señor amado. Prepara gente digna, Señor amado, gente, Dios amado, de acuerdo a tu corazón, para que sean unas buenas familias. Pedimos por el mañana de ellos, pedimos por el presente de ellos. Guárdales hoy, guárdales mañana, Señor, guárdales hasta el día de tu venida, Señor. Sabemos que tú estás a las puertas, tú estás por venir, Señor. Mientras tanto, Señor, como senda de vida pedimos, queremos tenerles acá. Queremos que ellos nos guíen en la vida espiritual, Dios amado, hasta el día de tu venida. Sabemos que no te tardarás, Señor. Guárdales y te esperamos, Señor amado. Gracias por la palabra que durante ellos nos han dado y nos seguirán dando, Señor. Pedimos por la iglesia, pedimos por cada oveja, por cada miembro de Senda de Vida. Aquellos hermanos que vienen enfermos, trae sanidad y medicina, Señor, a sus cuerpos. Trae, Dios amado, descanso espiritual. Y pedimos, Señor amado, que Senda de Vida sea una iglesia de bien, que Senda de Vida sea una iglesia, Dios amado, donde la llenura del Espíritu Santo se derrame, donde haya unción, donde haya manifestación de lo alto, que haya derramamiento del Espíritu Santo, Señor amado, que los jóvenes puedan ser llenos con tu presencia, Dios amado, que los hermanos adultos y los niños puedan venir con propósito de adorarte y de recibir, y que al de entrar por esas puertas, mi Señor, pueda sentirse esa presencia. Oh, Rababán, vendrán días grandes, Senda de Vida. Oh, vienen días de gozo, de júbilo. Prepárate, pueblo, para ese día. Prepárate, iglesia, para recibir, Dios amado, te adoramos. Oh, Rabba, aleluya. Vienen días de gozo, de fuego. Prepárate, iglesia, prepara tu corazón, no te rehuses a la presencia del Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Oh, pedimos por la iglesia Senda de Vida, los proyectos, Señor amado, los ponemos en tus manos. Bendecimos, Señor, cada una de las actividades que están programadas, que sean de éxito, Padre, y que en el año 2019 por esas puertas entren personas rindiendo su corazón a ti, gente que va a ser agregada al libro de la vida, gente que vendrá, aleluya, gente que ni nos imaginamos, Señor amado. Oh, los veo venir por esa puerta, Dios. Pero pido por aquellos que pueden de entrar en estado de enfriadez, peligroso para su vida eterna. Pido por aquellos hermanos que están heridos, que por alguna razón han sido heridos y se sienten dañados. Señor amado, restaura corazones en esta tarde. Ministra en esos corazones heridos y no permitas, Pastor de los pastores, que esas ovejas se vayan de este redil. Pido, Señor, por aquellos que se sienten mal. Oh, Rabba, aquellos miembros que no logran reconocer que han fallado y que su corazón haga amargura. Padre, reprende toda amargura en el corazón.
Padre amado, no permitas que se vayan para el mundo. Y clamamos en esta tarde, Señor, por aquellos miembros que están pensando alejarse de la iglesia, gente que se siente fría. Espíritu Santo, ministrale, vivifica su vida espiritual, que puedan abrir sus ojos, Señor amado, cuando es tiempo. Yo pido, Señor, que ministre sobre aquellos miembros que están pensando de caer. Tentaciones fuertes vienen, de mayo viene. Dios amado, clamo en esta tarde por estos miembros que están pensando alejarse de la iglesia, que se están enfriando. Yo pido, Señor, no es responsabilidad del pastor, es decisión propia. Yo te pido, Señor, que llegues a sus mentes y a sus corazones y les haga reflexionar en su vida. Yo pido, Señor amado, que no se vayan al mundo. Yo pido, Dios amado, que ministre sus vidas y le guardes y logren pasar las dificultades. Señor eterno, te clamamos por esas almas. Pedimos por las almas que vienen. Clamamos, Señor, por esa bendición, pero también pedimos por estas personas que están pensando irse de la iglesia. Señor amado, guárdales y pedimos, Señor, que toques su corazón. En esta tarde, Señor, te clamamos por nuestra familia pastoral. Dios amado, que de los ataques no vengan, Señor amado, a ellos. Pedimos, Señor, que no hayan comentarios negativos sobre ellos. Dios amado, los cubrimos de comentarios, los cubrimos, Señor amado, de responsabilidad equívocas. Señor amado, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, por la iglesia, pedimos, Señor, por la sanidad, por la salud de cada miembro de Senda de Vida. En esta tarde, Señor, te damos gracias, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Sí.